Universidad de las Fuerzas Armadas, Ingeniería Eléctrica en Automatización y Control. Tema: Guía JEDIS. Autor: Fernando Villalba. A continuación se presenta la metodología propuesta para una guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión JEDIS, la cual ha sido enfocada a ambientes industriales con salas de supervisión computarizada y centralizadas. La primera fase de JEDIS consiste en la especialización de los principales elementos de la interfaz, tales como la arquitectura, la navegación, los estándares de colores, fuentes, simbología, entre otras cosas, siguiendo un orden que será propuesto más adelante. Por otro lado, su especificación no es un producto final de la interfaz. Es necesario relacionar pantallas de la misma, ya sea conforme se vayan definiendo los elementos, o más bien al final cuando se especifiquen que esté completa. El temario que nosotros analizaremos en este video tutorial será la definición, los 10 pasos que conforman la guía de JEDIS y una evaluación sobre la interfaz que se podría realizar. La guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión JEDIS ofrece un método de diseño especializado en los sistemas de control, supervisión industrial, basado en niveles donde se van concretados los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos. La guía JEDIS puede convertirse en un complemento para aquellos ingenieros técnicos que desarrollan interfaces de supervisión mediante los sistemas comerciales denominados de adquisición de datos y control de supervisión SCADA. La guía se estructura en dos partes. La primera detalla un conjunto de indicadores seleccionados en buena parte de las pautas de diseño de interfaz multimedia y que utilizan los ingenieros informáticos y los expertos en interacción de persona-ordenador. La segunda parte muestra la obtención de medidas cuantitativas de evaluación, los indicadores para la obtención de un valor numérico que finalmente se permitirá al diseñador o usuario valorar las posibles mejoras de la interfaz de supervisión, a la vez que esto nos permitiría la comparación entre otras interfaces. Durante años se han elaborado procedimientos para garantizar la seguridad de los sistemas de persona-máquina en diversos ámbitos. Por ello se destacará varias normas que se han tomado como ejemplo para el desarrollo de la guía JEDIS. En primer lugar, se tuvo la ISO 11064. Este estándar establece unos principios, recomendaciones y requerimientos para ser aplicados en el diseño de centros de control. El estándar ISO 11064 propone aspectos de propósito general y en caso particular la aplicación de una sala de control industrial. La ergonomía aparece prioritariamente en forma ergonómica y física. El HFDS, Human Factor Design Standards. La HFDS es una guía de requisitos sobre factores humanos aplicable a sistemas adquiridos y o desarrollados para la Administración Federal de la Aviación de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. La NUREC 0700 o Human Interface Design Review Guidelines. El estándar NUREC 0700 fue desarrollado por la Comisión Regulación Nuclear de los Estados Unidos para revisar diseños desde el punto de vista de factores humanos de la interfaz persona-máquina. Establece requisitos de diseño para todos los tipos de interfaz persona y sistema en una sala de control de planta nuclear. La NORSOC, Safety Automation System. El estándar SAS o Safe Automation System forma parte de los estándares NORSOC 1002 desarrollados por la industria petrolífica de Noruega, para asegurar una adecuada seguridad, valor añadido y un coste efectivo para todas las partes implicadas en el desarrollo de sistemas petrolíficos. Man System Integration Standard. Este sistema fue desarrollado por la NASA, un documento generado por la agencia que proporciona información específica para asegurar la interacción apropiada de los requisitos de interfaces persona-máquina con otras disciplinas aeroespaciales. Para determinar cuáles son los elementos de la interfaz más importantes, ha de definir que se realizó y se planteó en la sección una investigación documental muy extensa.
Después de haber establecido los elementos más relevantes, entonces se ha ordenado de lo general a lo particular, como se establece a continuación. Los 10 indicadores indispensables estarían dados desde lo general a lo particular en la arquitectura, navegación, distribución, color, texto, esquemas, valores, tablas, comandos de ingreso de datos, así también como las alarmas. Esta secuencia se debe seguir para especificación de la interfaz, parte de los niveles superiores que va descendiendo hasta definir los aspectos específicos, tales como la representación de los equipos, los valores analógicos, las alarmas y los comandos del operador. Ahora bien, cada uno de estos 10 pasos de la metodología descritos finalmente para obtener las directrices más relevantes de cada uno que se aplique en el procedimiento de una investigación documental. Como cada proceso tiene particularidades propias, los elementos de interfaz que serán descritos no son únicos, pero sí los más comunes, lo que significa que al aplicar la metodología propuesta, estos conceptos podrían enriquecerse de acuerdo a las características especificadas en la aplicación. Tenemos la arquitectura. Para iniciar el proceso de desarrollo de diseñador, se debe establecer un mapa donde se definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para interactuar con sistemas de automatización y control. Este mapa deberá establecer las relaciones lógicas entre las pantallas de manera que pueda también servir posteriormente al diseño de la navegación del sistema. Aún, al mapa se debe generar un listado que muestre las pantallas y función específica. Los tipos de pantallas que deberán ser incluidas en este primer paso de la metodología estarían siendo por los siguientes: el nivel de área, nivel de subárea 1, que estaría vinculado con un nivel de subárea 2 y un nivel de subárea 3. Una derivación del nivel de subárea 1 estaría relacionado con un nivel de equipo A1 y este a su vez estaría relacionado con un nivel de equipo A2, un nivel de equipo A3 y un nivel de equipo A4. Estos niveles de equipo, los 4 estarían vinculados con un nivel de subárea 1. Las pantallas de proceso, las cuales muestran el estado de los equipos y el proceso mismo, estas a su vez se pueden dividir en general de pantalla, general de área y detalle del equipo. También son conocidas como mímicas y sinópticos de proceso. Las pantallas de comando. Estas pantallas permiten al operador realizar acciones generales tales como el arranque, el paro de equipos y secciones diversas. Pantallas de configuración, las cuales permiten al operador y al ingeniero de procesos establecer parámetros de configuración del sistema tales como límites de alarma, sintonización de PIDs, calibración, recetas de producción, entre otras cosas. Pantallas de tendencias. Estas se muestran los valores de las variables más importantes del proceso en el tiempo, y las pantallas de alarmas. Una consideración muy importante para la arquitectura de la interfaz es la cantidad de pantallas disponibles para este fin, ya que si el número de estas es mucho menor al de la área de proceso que se debe supervisar, a la vez y con ello el operador debe cambiar muy frecuente de sinóptico, se debe tomar provisiones en la arquitectura y en la navegación para facilitar el paso entre diferentes áreas de la planta sin querer que muchos pasos intermedios, como puede suceder al subir en la jerarquía de la arquitectura. Es muy importante notar que en este paso de la metodología solamente se establecen las pantallas de desarrollo, pero no se diseña propiamente. Debemos recordar que el objetivo de este punto es el de generar la arquitectura del sistema, no el de generar gráficos. Esta finalidad nos va a llevar a cabo la especificación de la arquitectura, que vendría a estar sugerida en las siguientes directrices. La arquitectura de la forma del mapa debe reflejar organización de la planta. La arquitectura jerárquica basada en la planta, área, subárea, equipos es la más recomendable.
Es mucho mejor definir arquitecturas anchas que profundas para que el operador pueda acceder más rápidamente a la información requerida. Se recomienda también que el número de capas de la jerarquía no exceda de 4 niveles. En resumen, este punto de metodología se pueden obtener dos productos. El primero, el mapa gráfico de la arquitectura que muestra las pantallas que componen el sistema y sus relaciones lógicas, y el segundo, que sería un listado de las mismas pantallas con las funciones que desarrollen entre cada una de ellas. Distribución de las pantallas. En este segundo paso de la metodología se deben desarrollar plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad se debería definir formalmente la tipología de las pantallas. Esto se debe establecer cuántas clases de pantallas serán desarrolladas. Mientras menor sea el número, sería mucho más eficiente. Estas plantillas se deben establecer bajo los siguientes conceptos: la ubicación del título de la pantalla, hora, fecha, logotipo de la empresa que se va a utilizar. Si será utilizado, la ubicación en un menú de sistema, la ubicación de alarmas de proceso, la ubicación mímico del área y subárea, ubicación de funciones genéricas tales como la confirmación de las alarmas, y en caso de existir elementos como tendencias, tablas, definir de igual forma la ubicación. Todo esto con la finalidad de tener especificación distribuida en la pantalla. Para ello se presentan una serie de sugerencias a considerar. Se debería considerar entonces que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda. Sobre todo las funciones de información crítica debe tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición para los gráficos es a la izquierda del campo visual. Se debe establecer una estructura de rejilla. Al desarrollar los prototipos de los sinópticos de proceso se debe controlar la densidad de los gráficos, la cual no debe sobrepasar del 50% para que no se vean muy aglutinados. Con ayuda de la arquitectura definida anteriormente, se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de utilizar. Para este fin se puede utilizar los siguientes argumentos: menús y submenús, barra de botones, barra de iconos gráficos, link con hipertexto, link con gráficas de proceso, teclas de función, cajas de combo o listas desplegables. Actualmente se prefiere la navegación utilizando dispositivos de apuntar y pulsar sobre la navegación que soporta con el teclado, por lo que este argumento descartaría la sexta opción entre las listas que se presentó. Aún bien, puede usarse como completo otras opciones. La diferencia entre barra de botones e iconos es que estos últimos utilizan representaciones gráficas en lugar de textos para establecer la funcionalidad del usuario. Si se va a utilizar iconos, es recomendable que estos sean fáciles de reconocer y que no sobrecarguen el tamaño en byte del gráfico para que no pague una penalidad en el tiempo de respuesta. Entre las sugerencias que se podría dar a continuación, se tiene que la navegación no debe ser un obstáculo en las acciones del operador en la situación de emergencia. El área de contacto para pulsar no debe ser suficientemente grande para que sea fácil de utilizar. Si se usa una pantalla táctil, se debe tener las consideraciones antropomórficas de los dedos índices de los operadores. Es recomendable proporcionar al operador la posibilidad de desplazarse de la pantalla anterior o la siguiente dentro del mapa de navegación, así como la de regresar al inicio del sistema y cierre de la pantalla en caso de que sea aplicable. Si se utiliza iconos, se recomienda proporcionar la ayuda textual al usuario, que ésta puede ser fuera de línea o bien en línea, con una ayuda visible solamente cuando se pasa el cursor por el área de contacto para no sobrecargar el sinóptico permanentemente. Este aspecto puede mejorar notablemente si se especifica un estándar de icono en el sistema.
Se recomienda utilizar zonas predefinidas de la pantalla para ubicar los menús, barras de botones, iconos, botones detrás, delante, inicio y cierre. Dado que la navegación no es una actividad de la sensación ni de la percepción del operador, se recomienda el fondo de la pantalla como una zona factible para esta actividad. De usarse menús, estos deben agruparse en base similar a la funcionalidad de sus elementos. Los menús deben presentarse en una sola columna vertical, evitando en lo posible anidar con submenús. El orden en que se muestran las opciones de los menús debe basarse en conceptos tales como importancia de la función, la frecuencia, el uso. El texto que describe las funciones debe ser corto y conciso. Si se favorece la claridad, se pueden utilizar separadores entre diferentes grupos de opciones de menú. Uso de colores. El color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces persona-máquina. Su uso adecuado, conservador, convencional y consistente es determinante en la generación de una excelente interfaz. Para ello se debería cumplir los siguientes estándares refirientes al color. El color para representar el estatus de los equipos de la pantalla, marcha, paro, falla, manual. El color principal, material y fluidos de proceso, tales como agua, aire, gas, materias primas y productos terminados. El color de las alarmas críticas, advertencias y mensajes. El color de texto en general, títulos y etiquetas. El color de fondo de pantalla, general y en detalle. Colores de valores de proceso, temperaturas, presiones, niveles. Al definir cada uno de estos estándares, es muy importante que sean congruentes entre ellos y que no supongan contradicciones. Por ejemplo, sería poco apropiado definir el color rojo sería asociado a las armas críticas y a su vez establecer que este color será utilizado por los títulos de las pantallas. Otro factor que se debe tomar en cuenta es tanto el perfil de los operadores, así como el de observación y cumplimiento de los estándares locales, nacionales e internacionales. Para ello, la siguiente tabla, que se muestra a continuación, indica los colores que se podrían utilizar en el desarrollo de nuestra interfaz. Siendo así, las sugerencias a considerar que se tiene estarían dadas cuando se combinen los colores que se debe maximizar el contraste entre ellos. No utilizar combinaciones con contrastes incompatibles como rojo-azul, rojo-verde, azul-amarillo, amarillo-blanco, verde-azul. Debido a problemas fisiológicos que pudieran tener los operadores respecto a la distinción de colores, se debe reforzar estos con otros elementos de texto, tamaño, forma y posición, cuando sea necesario. Evitar entonces las combinaciones de texto y colores de tipo de texto, rojo sobre fondo verde, texto azul sobre fondo amarillo. Usar color blanco para la información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Para que el color sea visible, se debe usar en objeto un buen tamaño. Evitar el uso de intermitencia, es decir, el blinking de colores, salvo en casos especiales y aislados. De ser utilizable la intermitencia, se debe proporcionar un medio al operador para detenerla una vez que se ha producido dicho evento. Información textual. La información del proceso es presentada al usuario por medio de varios elementos, los cuales el más comúnmente usado es el texto. Es importante regular el uso de este elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado de proceso, por lo que se debe establecer un estándar que rija su utilización. Las características del texto que se deben definir para este fin son las siguientes: el uso de fuentes, el tamaño de texto, la alimentación y el espaciamiento, los acrónimos y las abreviaturas. Para ello, las directrices que se debería considerar estarían dadas por las fuentes de interfaz. No usar más de 3 tamaños de la misma fuente. Preferentemente usar fuentes sans serif.
El tamaño de las fuentes debe ser tal que pueda leer a distancia por el operador. Una fuente menor a 8 es difícil de leer. No usar letras mayúsculas en todas las letras de texto. Procurar combinarlas con las minúsculas. No utilizar énfasis de texto, subrayado, itálico, sombreado, salvo en casos especiales. El color de texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido. Cuando se usa el color en el texto se debe usar en toda la palabra y no en solo ciertos casos. Alinear el texto en la pantalla, etiquetar a la izquierda, números a la derecha. El punto decimal siempre debe ir alineado. Utilizar mínimo posible de alineamientos verticales. Espaciar el texto tanto horizontal como verticalmente y así evitar aglutinamientos. Sobre todo si se muestra una información crítica, debe ser espaciado con suficiencia. Estatus de equipos y eventos de proceso. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos de iconos que presenten el estatus de los diversos equipos de la planta, tales como ventiladores, bombas, bandas, válvulas, filtros, entre otros objetos, así como los estados de cambios digitales, encendido y apagado de los eventos que requieren representar en las pantallas de proceso. Para este fin es importante recurrir a los estándares locales, nacionales o internacionales de manera que la simbología sea homogénea y fácil de reconocer y diferenciar por parte del operador. Entre estos símbolos e iconos se representan los equipos y eventos del proceso. Se debería recomendar, para esto entonces, que se debe ser simples, cerrados y de tamaño suficientemente visible. Se deben evitar detalles y realismos innecesarios. Utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos e iconos. Preferentemente, debe ser enmarcados y delimitados con borde oscuro. Los símbolos e iconos no deben ser ambiguos. Si es del caso, se puede reforzar la señalización del equipo o evento con un texto que también lo indique. A continuación, se presenta una tabla, la cual nos muestra algunos ejemplos de equipos que se tiene mediante la tabla de símbolos. Una banda transportadora, ventilador, bomba hidráulica, una válvula de encendido o apagado, una tolva, un soplador, un motor eléctrico. Información y valores de proceso. El despliegue de los datos analógicos de proceso es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sea valores directos del campo o bien procesados por el sistema. La representación de las pantallas en estas variables se lleva a cabo principalmente en dos modalidades, en gráficos o en mímicos de proceso, o bien en tablas y gráficos de tendencia. Estos últimos se analizarán en el siguiente paso de la metodología. El propósito de mostrar estos datos al operador es de informarlo eficazmente para que se logre sus objetivos, de lo que significa que debemos visualizar el conjunto de datos mínimo que se le muestre el estado actual de la planta y además de estos datos debe ser desplegable de tal forma que realmente tenga significado con respecto al proceso. Puede haber datos que informan por sí solos, pero hay otros que únicamente tienen significado cuando se comparan o acompañan con otros. También existe otros que solo vale la pena conocerlos en un contexto o estatus de la planta determinado, como puede ser el arranque del equipo o cuando rebasan un cierto límite de alarma. Finalmente, como se analizará, hay variables que se deben observar en cuanto a su tendencia el tiempo junto con otras variables. El principal problema en que podemos caer cuando insertamos valores en los mímicos de proceso es el sobrecargar al operador con una gran cantidad de datos, pero aún desperdigarlos sin sentido. Es por este motivo que primero debemos clasificar los valores para después decidir cómo los debemos mostrar al usuario. La clasificación se propone de la siguiente forma: datos de conducción del área de la planta, datos relativos a la seguridad de la planta, datos relativos a alarmas de proceso que causan paros de producción, datos relativos a alarmas de proceso que no causan paros de producción,
datos relativos a alarmas de dispositivos, datos estadísticos de alarma, datos estadísticos de los equipos individuales. A continuación se sugieren otras directrices también relativas al despliegue de los valores de la planta. Respetar y aplicar los estándares previamente definidos respecto al color y la información textual. Evitar el uso de decimales poco significativos. Si es apropiado y da mejor compresión al operador, usar barras dinámicas horizontales y verticales para mostrar los valores analógicos, además del valor numérico relativo. En caso de utilizar estas barras dinámicas, además de etiquetarlas claramente, hay que asegurarse de mostrar su escala. Si se muestra varias barras dinámicas con motivos de comparaciones, es importante normalizar las escalas y utilizar diferentes colores para diversos valores. Es importante que el valor pueda determinar en todo momento las unidades de ingeniería de todos los datos numéricos, pero no necesariamente se debe mostrar siempre. Para resaltar valores se puede aplicar un cambio de color en su fondo o bien enmarcarlo con un borde negro. Otro efecto, como el cambio dinámico de tamaño y posición, se debe utilizar en casos muy específicos y esporádicos, para evitar sobrecargas al usuario y a la información. Gráficos y tendencias de tabla. Los gráficos de tendencias y las tablas son principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario. Para crear los grupos de valores que compondrán los diversos gráficos de tendencias, es recomendable partir de los definidos en la etapa anterior y de ahí depurarlos, ya sea uniendo varios grupos o bien creando nuevos. El establecimiento de los grupos de tendencia no elimina ni modifica los definidos en la siguiente etapa, sino crea un nuevo catálogo exclusivo para este tipo de gráficos. Como es común de los sistemas de SCADA, proporcionan un ambiente específico para las tendencias, debemos decidir si estos grupos deben pertenecer exclusivamente a este ambiente o si deben insertarlos también en los sinópticos de proceso. La ventaja de este último enfoque es el de proveer al operador un panorama más completo de la situación de la planta, mostrándole además de los equipos y valores puntuales los datos que requiere una interpretación del transcurrido tiempo. Aún no tomando esta opción, se debe representar lo dispuesto en el punto precedente respecto a la clasificación de los datos y su despliegue en las pantallas generales y detalle para aún no abrumar al usuario con información inútil. Entre las directrices que se puede aplicar cuando se especifican los gráficos de tendencias, no poner más de 9 variables en una sola gráfica, definir los datos con diferentes colores y tipos de línea, asegurarse que los rangos de los gráficos sean adecuados para la operación, mostrar el mínimo y máximo para cada variable, incrementar las escalas de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, usar una rejilla tenue para ayudar al operador. Las divisiones de la rejilla no deben ser tales como 1, 2, 5 o 10 unidades. Permitir al operador visualizar los valores numéricos de los datos del tiempo. Etiquetar los ejes y puntos graficados. Permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana en el tiempo y la fecha de inicio. Permitir al operador quitar temporalmente alguna de las variables de tendencia. Comandos e ingreso de datos. En esta fase de la metodología de la interfaz, se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Normalmente las operaciones que efectúa el usuario son ejecutar comandos, seleccionar opciones e ingresar datos que consigna y parámetros del proceso. Parte del reconocimiento de la alarma que será analizado en el punto siguiente. La caracterización principal que se debe tener es que los comandos son de visibilidad y factibilidad al operador. Para cumplir con estos dos requisitos es imprescindible que su área de acción de la pantalla sea buen tamaño, perfectamente etiquetado y por ello reconocible fácilmente por el usuario. Cuando el área de acción
es decir, la zona donde el usuario debe pulsar es demasiadamente pequeña, se tiene el riesgo que el operador encuentre dificultades o inclusive termine pulsando áreas fuera del comando en cuestión. Otra característica importante es la normalidad de los comandos, la cual significa que estos deben tener el mismo significado sin importar el estado actual del sistema. Por ejemplo, si el significado de un comando cambia dependiendo si una secuencia de la máquina está arrancando o parando, el usuario debe estar consciente de que este hecho para comprender cuál será el resultado de su acción. Finalmente, una característica clave de los comandos de ingreso de datos por parte del operador es la retroalimentación, la cual implica que el usuario debe percibir una respuesta del sistema, ya sea positiva o negativa, inmediatamente después que se ha efectuado la acción. Es también importante clasificar los tipos de comando que se emiten en los operadores de tal suerte que se asocien a objetivos estandarizados. Una posible clasificación de dichos comandos estaría dado de la siguiente forma: comandos de arranque y paro, tanto en áreas completas como en equipos individuales. La confirmación de alarmas, ACK. Selección excluyente de una opción, una sola entre varias opciones. Selección múltiple, no excluyente, más de una entre varias opciones. Selección múltiple, aceptar o ninguna opción. Entre las sugerencias que se podría hablar se tienen las siguientes. Los comandos deben ser claramente visibles para el operador. Los comandos deben estar claramente etiquetados. El área de acción sobre el comando debe ser suficientemente grande como para que sea fácilmente operado. Los diferentes tipos de comandos deben de presentarse siempre que los mismos tipos de botones para que el operador los identifique rápidamente. El operador debe ser retroalimentado inmediatamente del resultado de su acción. Los comandos cualitativamente similares deben dar retroalimentación similar. Los comandos que activen una acción crítica o de riesgo deben estar claramente etiquetados y no deben estar cerca del comando de uso frecuente. Las alarmas. Las alarmas, junto a la representación del estatus de los equipos y de los valores analógicos del sistema, constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son muy importantes ya que alertan al operador sobre situaciones anómalas que se representen en el proceso e implican una intervención en él. En caso de que exista una situación informativa que no requiera una intervención del usuario, entonces será definido como un mensaje en vez de una alarma. Una posible clasificación en cuanto a su criticidad. Las críticas, las cuales amenazan la seguridad de la planta y o pueden implicar la detección de la producción. Advertencias, las cuales se pueden convertir potencialmente en situaciones críticas después de un tiempo si el evento que originó la advertencia continúa empeorando el estado del equipo. Se puede considerar también una advertencia cuando se presenta una situación que afecte negativamente la conducción óptima de la planta. Mensajes. El evento que conviene a transmitir al operador, pero no representa una amenaza para la conducción del equipo, o a la producción o a la seguridad de la planta. Las directrices de manera general deben observarse al definir la planta serían las siguientes. Los mensajes y las alarmas deben ser congruentes a los estándares de color, fuentes, texto, tamaño, espaciamiento y alineación predefinido. Se debe evitar el exceso de alarmas y mensajes superfluos al operador. En cambio, para constatar el reconocimiento de la situación, el operario debe validar las alarmas críticas. El código de colores de alarma debe completarse con otros elementos como un icono, la visibilidad de un texto, su posición de pantalla o un sonido. De manera general, se podría también considerar que la ventana o zona de alarmas deben ser distinguibles al operador y deben estar preferentemente siempre presente y visible. En caso de que no puedan estar fijas siempre, se debe poder acceder de manera inmediata o mostrarse automáticamente presente una nueva alarma.
Los mensajes, en cambio, no deben ser mostrados todo el tiempo, pero de poder acceder a ellos fácilmente. Para finalizar, en la evaluación de nuestra interfaz, los 10 indicadores pueden agruparse en una tabla de forma que el operario encargado de aplicar la guía JEDIS pueda definir cada uno de ellos para obtener un índice global. Para ello se subclasifica en una medida de indicador y una medida de evaluación global. La medida del indicador es cuando cada uno de los indicadores de la tabla puede descomponerse en diversos subindicadores. Por ejemplo, se tiene el indicador de uso de color, que se puede detallar con visibilidad, contraste en el fondo, número de colores, diferenciabilidad entre colores, uso de colores típicos, rojo, verde, amarillo, consistencia. Para que cada un subindicador se recomienda que éste puntee numéricamente en una escala de 1 a 5. El valor medio que se obtiene mediante dicho concepto de estos valores nos presentará un promedio. Medida de evaluación global. Cada uno de los indicadores de la tabla se mide en una escala de 1 a 5. El experto dispone en este punto de información concreta sobre el indicador de tal forma que ya puede valorar las necesidades de mejora. Los valores de los indicadores pueden agruparse de manera que la guía JEDIS ofrezca la evaluación global de la interfaz que puede ser comparada con otros. En una primera aproximación, se ha considerado el valor medido entre indicadores expresados en dicha fórmula. En conclusión, la guía JEDIS está orientada a mejorar la relación eficiente humano-máquina. Esta está basada, entre otros análisis relacionados con la interfaz HMI. JEDIS toma varias sugerencias para obtener un diseño adecuado. Se debe interactuar con las principales directrices en la pantalla, especialmente entre indicadores y alarmas. Eso es todo en este video tutorial, espero que haya sido de su agrado.